¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a una conferencia más de Manufacturing, Innovation and Trends del Foro de Innovación. Muchas gracias al licenciado Gabriel Catino que nos acompaña el día de hoy para brindar la conferencia. Agradecemos también el apoyo de la Comisión de Plásticos de Hexport, al igual que de Cowaplast, para pues brindarnos esta conferencia y toda esta información que seguro será de mucho valor para todos. Para poder dar inicio, les comparto que la conferencia que se estará llevando a cabo el día de hoy es Nuevas Tendencias en el Mercado de Envases y Embalajes y estará a cargo de Gabriel Catino. Les comparto un poco más de información de él. Él es especialista en plásticos con más de 40 años de trayectoria en la industria del plástico a nivel internacional. A temprana edad comenzó a viajar debido a la falta de carreras especializadas en el rubro en esa época, para vincularse con diferentes institutos de desarrollo en el mundo, donde vivió, estudió y trabajó, logrando múltiples capacitaciones y experiencias técnicas en plásticos que le han permitido un crecimiento personal y una visión muy especial sobre esta industria como un todo global, conviviendo en el mundo del plástico en toda su cadena productiva, desde la petroquímica al consumidor final. Ha participado activamente en la industria del plástico desde diferentes áreas: industria y comercio, investigación científica, ingeniería y desarrollo de productos, sistemas de calidad, instalación de plantas industriales, escritor de libros técnicos, escritor de revistas y medios especializados, conferencista internacional, profesor y docente en la materia, periodismo técnico, integrante de asociaciones técnicas, integrante de comisiones para normas técnicas a nivel latinoamericano, asesoría para leyes vinculadas al sector y consultor técnico. Al día de hoy continúa con su crecimiento personal, participando en diferentes cursos y capacitaciones en el mundo, al mismo tiempo que los imparte como referente internacional en la materia. Entonces yo le doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, buenos días. ¿Se escucha bien primero? Sí, lo escuchamos, ¿no? Ok, bueno, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado a este foro. La idea es hablar un poco, o sea, son temas que realmente llevan muchísimo tiempo, sobre lo que es un poco las nuevas tendencias, cómo se viene, pero sobre todo nos vamos a enfocar un poco en la idea, en el concepto de cómo enfocar estos cambios, porque no solamente a veces es transmitir algún nuevo producto, una nueva tecnología puntual, sino es intentar entrar en el concepto de lo que significa estos cambios. Si quieren ya pongo compartir pantalla para presentar la presentación. Sí, no hay problema. A ver si, no sé si ya está compartida. Sí, ya la logramos. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Perdón. Básicamente, dentro de lo que vamos a ver ahora, es 4 puntos que para mí es un todo de lo que aplica a la concepción de las nuevas tecnologías o de las nuevas tendencias que se vienen en el futuro. Podemos hablar de economía circular, que no es nuevo, viene desde hace muchísimos años, desarrollo sustentable, una cantidad de nuevas tendencias, pero lo importante es el foco. Entonces vamos a dividir esta presentación en 4 grandes áreas, lo que significan las bolsas inteligentes, ahora vamos a ver ese concepto, pero es muy importante sobre todo a los que seguimos en el rubro. No importa qué materiales se apliquen, sino el concepto. Packaging, estamos hablando de envases y embalajes es packaging, y eso vamos a tratar de entender un poquito qué significa. Proceso de diseño, qué es lo que nosotros requerimos o lo que necesitamos para darle para poder encaminar cualquier tipo de situación de cambio, ¿verdad? Y por último vamos a ver materias primas que están dentro
las nuevas tendencias. Ahí vamos a ver los convencionales, un poco los nuevos desarrollos para modificación, los biobasados, los bioplásticos, las diferencias entre biobasados, bioplásticos, biopackaging, materiales compostables. Vamos a ver un poquito esas diferencias. Entonces, vamos a comenzar porque realmente es mucho material y creo que tenemos 45 minutos. Entonces voy a ir un poco lo más rápido posible. Iniciando esta charla, y por favor, Melanie, si hay algún corte de audio, me indicas, aunque sea por WhatsApp, ¿sí puede ser? Bolsas inteligentes. Cuando hablamos de bolsas inteligentes, estamos hablando de, obviamente, de un sistema de cómo vamos a enfocar nuestra producción o comercialización de productos que vamos a meter en el mercado. ¿Qué bolsa inteligente? Aquí en una gráfica hablamos de una bolsa más la inteligencia, pero ahora vamos a interpretar qué es. ¿Qué es inteligencia? Es la facultad que tenemos de aprender, entender, razonar y tomar decisiones para formar una idea. Aquí vemos en la gráfica algo interesante. 6 menos 3 es igual a 6. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros restamos 6, 1, menos 3 ceros, va a ser 6. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que entender que todo lo que vamos a aplicar en el mercado tiene un proceso, es relativo, hay ciertas variables, por eso tenemos que usar mucho la inteligencia, pero sobre todas las cosas, para encontrar esta ecuación tan simple, tenemos que ir a la investigación, a la ciencia y un razonamiento en profundidad. Pero definición de una bolsa, hablamos mucho de las bolsas, ¿verdad? Nosotros sabemos que una bolsa viene del origen latín de la bursa, era una especie de saco lleno de fluido que se generaba básicamente en el cuerpo humano, ¿verdad? Podía ser en la rodilla y en eso. De ahí sale el concepto bolsa. Pero si vamos al concepto bolsa, es una especie de saco recipiente flexible, abierto por uno de sus lados, de un material que puede ser plástico, papel, tela, cualquiera, mientras tenga esa forma de bolsa. El objeto hueco de ese material flexible abierto por un extremo, ¿verdad? Ahora, si nosotros ya tenemos un pequeño concepto que es una bolsa, vamos a empezar a ahondar qué es el packaging. El packaging, que nosotros es una ciencia donde aplica los envases y embalajes. El packaging es un término de la lengua inglesa que no incluye en la Real Academia Española, o sea, no la tenemos como una palabra española, es una palabra inglesa que abarca lo que es envase y embalaje, y hay unas grandes diferencias. Un envase es un recipiente que facilita la conservación y el transporte del producto que contiene, en especial, un alimento. Eso es un envase. Un envase es un producto que puede estar fabricado de gran tipo de materiales. Puede ser aluminio, hojalata, puede ser vidrio, puede ser plástico, puede ser muchas cosas. Y sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar las mercaderías en cualquiera de sus fases de proceso. Entonces, vamos a ir ahondando más. El packaging, el envase, el embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal, principalmente para agrupar unidades de producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. Es decir, nosotros tenemos un envase y tenemos un embalaje que a su vez va a envasar el envase. O sea, de alguna manera va a proteger ese envase. Entonces, el concepto de embalaje o empaque es proteger el contenido en su totalidad, el producto en su camino al consumidor, después que se compra, facilitar su manipulación, tiene que dar información sobre la seguridad del producto, de condiciones de su manipuleo, informar sobre sus requisitos legales, persuadir al consumidor de que se lleve antes, vamos a ver ahora unas imágenes, no debe agotar recursos naturales. Y acá empezamos a entrar en donde se nos vienen los nuevos requerimientos. No debemos agotar recursos naturales, es decir, tenemos que diseñar nuestros envases para que sean lo más eficientes posibles. No debe presentar riesgos para la salud y no debe ser un empaque costoso. Entonces, podemos dividir el packaging en tres grandes familias. El packaging primario,
que es el que envuelve al producto y es el contacto directo en el producto. Es la bolsa de los quesos, es la bolsa del yogur, es la bolsa de la carne, ¿verdad? Ese es el packaging primario. El packaging secundario es el que envuelve al packaging primario, que agrupa un conjunto de unidades, como puede ser, por ejemplo, una caja que sostiene adentro 10 bolsas de carne, ¿verdad? Y el packaging terciario es lo que agrupa un conjunto a su vez de cajas, es decir, acumulo las 10 cajas con a su vez sus 10 envases y le hago un packaging terciario que puede ser una envoltura o un stretch hood o ese tipo de productos para envolver a su vez. Es decir, tenemos 3 etapas de protección a esa carne inicial. Una breve reseña histórica, muy por arriba. Los materiales empiezan del packaging. Obviamente el humano utiliza lo que tiene a mano, que es hojas de plantas, árboles, materiales elaborados. Empieza el desarrollo de los tejidos, la cerámica, el vidrio y la madera. Luego de la revolución industrial, ahí empiezan las primeras máquinas para empezar a desarrollar las primeras bolsas, en este caso de papel. Estamos en el año 1850 aproximadamente. Después se desarrolla en los años 1800 el celofán, que es un biopolímero, es un material de la celulosa, directamente transformado de la celulosa, y tiene gran aplicación hasta que posteriormente en 1940-50 es sustituido por los plásticos sintéticos. Pero vamos a dar una breve reseña más puntual. La Segunda Guerra Mundial es el gran desarrollo de los plásticos, es el gran desarrollo, y se aplica absolutamente para todo. ¿Por qué? En la Segunda Guerra Mundial, si bien ya se había descubierto el neopreno, que es un elastómero dentro de la familia plástica, tiene la particularidad que es similar al caucho. El neopreno es un invento del año 1930, entre 36, perdón, y después está la poliamida, que es una fibra sintética para suplir lo que son los tejidos, sobre todo el algodón y las sedas. Entonces, eso se desarrolla en Estados Unidos. Paralelamente, en Inglaterra se desarrolla el polimetilmetacrilato, que es el acrílico. Entonces, con estos usos, y el polietileno en la ICI en el año 31. Esos productos empiezan a aplicarse para la guerra. ¿Para qué? Para ruedas, neumáticos, botas, y así los aliados tienen suministros para poder enfrentar, digamos, la situación de desabasto mundial por las guerras, que las guerras en definitiva son guerras de suministros. Para dar un ejemplo, los alemanes en la campaña de Rusia mueren más de frío que por una bala rusa. O sea, la mitad del ejército alemán muere de frío. Mientras los aliados recibían prendas hechas en poliamida, recibían botas de neopreno o paracaídas de poliamida, los aviones de la RAF inglesa volaban con acrílico y los radares eran forrados por polietileno. Entonces los plásticos empiezan a crecer de una manera importante. Entonces la aplicación para el envasado, el polietileno, en los años después de la guerra, se empieza a aplicar para el pan. ¿Por qué? Porque hay también desabasto de papel, hay desabasto de suministro. Y el plástico empieza a ocupar esos temas. Pero bueno, en el año 1970 es el gran despegue de los plásticos. Aquí vemos una tienda de suministros antigua. Cuando iban aquí a buscar un producto, ya sea azúcar, ya sea harina, no le entregaban prácticamente un envase. Tenían grandes recipientes, las balanzas, ponían papel de astraza, le ponían las galletas, y así pesaban y le entregaban envuelto. Esa era la situación de suministro de los productos en esa época. Aquí vemos un radical cambio, es decir, ya ni siquiera hay un vendedor. Antes, en la anterior foto, iba y le preguntaba cuáles son las galletas más ricas o las más dulces. Les doy esta. Aquí, el que vende es el envase. El que vende es el envase que está aquí. Es el que atrae al consumidor. Eso es parte de un diseño, eso es parte de un desarrollo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si vemos bien, todo tiene que estar no solamente protegido, sino que tiene que ser autovendible. Entonces, básicamente, ¿por qué en este caso los plásticos empiezan
de alguna manera desplazar otros productos. Son más delgados, tienen poco consumo de energía para su fabricación, son de baja temperatura. Si vamos al caso, un polietileno se transforma a 100 grados, 120 grados, hasta 200 grados, pero un vidrio estamos hablando de temperaturas arriba de los 800 grados, y los metales lo mismo. Se desarrolla en todas las industrias, abarca todo, y el envasado permite la esterilización luego del sellado del envase. Este es un punto importante a tomar en cuenta. Un plástico no solamente tiene poco poder de fusión, sino que por sistemas adicionales, se puede esterilizar sin necesidad de fundir ese plástico. La crisis energética acelera la movilización hacia el embalaje del plástico. ¿Por qué? Porque el consumo de combustible, si vamos a llevar un camión, acá le voy a hacer un ejemplo, un camión de botellas de leche que se usaban en la época de los 70, ¿verdad? Para transportar, digamos, a un pueblo, llevaba 8 o 9 toneladas de leche por volumen, las botellas de vidrio gruesas, ¿verdad? Y cuando se suple por el plástico, un camión lleva 24 toneladas, es decir, prácticamente 3 veces más. Es decir, por cada camión de leche se llevaban 2 camiones adicionales, se ahorraban, ¿verdad? Por el solo hecho de enviar con sachet de leche. Ahora bien, la realidad es otra, es que cuando uno entregaba el camión de sachet, ya no volvían a buscar ese envase vacío. Sin embargo, con el vidrio sí. Es decir, para entregar un camión de 8 o 9 toneladas, eran 2 camiones, uno que llevaba y uno que las tenía que traer en definitiva vacías. Todo eso hizo que los envases plásticos empezaran a crecer de una manera abismal. Pero empieza otro problema. El mal cuidado de la gente usa esos envases, los desecha tan fácil que empieza la segunda ecuación de esta historia, que es la complicación ambiental. ¿Por qué? Porque el propio plástico es un producto que se conserva en el tiempo por sus cadenas. Además, básicamente la vida, los factores bióticos del ambiente no atacan las enzimas, no atacan la cadena carbono-carbono. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces empieza fuertemente el problema de descuido en el ambiente por desechos plásticos. Si sumamos que el plástico invade todos los diferentes mercados, pero además no tiene un sistema de gestión de todos sus desperdicios, hoy estamos viviendo esa problemática. A medida que los políticos y el público ven esta información, empieza esta situación de crítica y empezar a buscar tecnologías para suplir, digamos, el mal uso de esos envases. Es decir, evitemos que la gente los use y los descarte. Ahora vamos a ver cómo se nos va complicando cada vez más el tema del envase por los requerimientos técnicos del producto. Entonces, nosotros aquí tenemos que tomar decisiones de, por ejemplo, qué material vamos a usar para envasar una carne. Un ejemplo. La carne, ¿qué necesita? Bueno, necesita una protección barrera a gases. Necesita que no salga, digamos, determinado producto dentro de su envase. Es decir, por ejemplo, líquido, la sangre, que no esté filtrando la sangre de esa carne. Pero tampoco puede entrar oxígeno, no puede entrar humedad. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, voy a envasar esa carne, la voy a mandar de Guatemala, la voy a mandar a China, y resulta que me va a demorar 180 días entre que la carne sale de mi fábrica, de frigorífico, y llega al supermercado. Pues tengo que hacer un envase que me aguante durante 180 días mínimo, más un tiempo prudencial. Es decir, mis materiales tienen que tener determinadas características de defensa del producto. Y además, tengo que mantener la imagen del mercado. Y además, tengo que pensar que sea un costo razonable. Y además, tengo que evitar que ese producto, que después que fue utilizado, genere un conflicto ambiental. Entonces, lo vamos a ver más adelante.
Entonces, como hablábamos de bolsas inteligentes y hablamos de eso de packaging, una primera definición de lo que es una bolsa es un recipiente, es una definición personal, es un recipiente flexible que puede estar fabricado en gran cantidad de materiales y que puede presentarse cerrada herméticamente luego de su proceso de llenado del producto, o bien abierto en un lado superior para permitir su apertura y generar un espacio hueco para contener productos, y que sirve para proteger, conservar, contener, manipular, distribuir, seducir, presentar, transportar, almacenar mercancías en cualquiera de sus fases, de sus procesos productivos de almacenaje y distribución. Esto es muy grande. Entonces la resumimos de la siguiente manera. La bolsa es un producto nacido de la imaginación del hombre, diseñado con arte y con creatividad, siendo una pieza de ingeniería compleja dedicada a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Nosotros interpretamos esto, nuestro concepto de envases, de embalajes y de todo lo demás va a cambiar. Entonces, obviamente las bolsas estas hoy están en tela de juicio. Les comento muy rápido, estoy sacando un libro respecto a la situación sobre todo el plástico mundial, sobre la concepción, cómo lo está viendo el público en general. Es más bien, no es un libro muy enfocado en la técnica, sino más bien en la problemática actual. Y hablo de estos temas. Entonces, aquí entramos en tendencias de envases. ¿Qué es una bolsa inteligente? Aquí vemos que contiene hielo, evitamos que salga, algunos materiales conservan el frío, en este caso solamente para transporte, otros tenemos que evitar que la leche, por ejemplo, que tenga fugas, microfugas de contenido, que no sude como se llama normalmente, para que no contamine góndolas o otros temas. Entonces, ¿qué es el plástico inteligente? Hablemos del Smart. No sé si algunos recuerdan el Superagente 86, que se llamaba Smart, pero no hablamos del packaging Smart. ¿Qué es el Smart inteligente? Básicamente son productos que tienen que estar cumpliendo un proceso de gestión sostenible en el tiempo. Es decir, sostenibilidad, como dice aquí, aplicado a la cadena productiva y a su ciclo de vida. Es decir, ya tenemos que empezar a pensar que un packaging que vayamos a diseñar tiene que estar acorde a un sistema de gestión. No es producir por producir y que el ambiente se haga cargo, ¿verdad? Activos. Tienen que ponerle, en estos casos, algunos activos que actúan protegiendo en el tiempo el producto. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos compuestos nanotecnológicos, que lo vamos a ver un poquito más al final. Tienen que ser inteligentes porque ese es el nuevo paso del diseño del packaging. Su capacidad de comunicarse con el usuario siendo informativos. Por ejemplo, estado de conservación mediante accesorios insertados en el exterior. Es decir, el envase de una carne tiene que tener un elemento que me va a indicar a mí si esa carne empezó a echarse a perder, por ejemplo. Es decir, si está entrando, si mi gráfica de permeabilidad al oxígeno se está disminuyendo, me lo tiene que indicar el envase. Eso es un envase inteligente. Si está en verde, está bien. Si está en amarillo, cómetelo. Y si está en rojo, ojo, ya hay componentes complejos incluso pueden ser dañinos para la salud humana. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Vamos a ver un envase de carne, que lo ven ahí, donde tenemos dos etiquetas y una de ellas van a ver que tiene un cambio de color, ¿verdad? Ese cambio de color va a determinar la frescura de ese producto o bien que el producto está empezando a oxigenarse. Y eso ya puede ser un proceso de generación microbial y empezar a descomponer esa carne. Entonces, este tipo de situaciones es una tendencia actual para indicar nuestros envases que tienen en las góndolas una vida útil, para que la gente pueda, a simple vista, pueda decir, este envase está mejor que este otro. Entonces, básicamente el concepto de los Smart tiene que ser sustentable, activo e inteligente, como lo vimos anteriormente.
Tiene que ser informativo, sobre todo para los productos farmacéuticos, para los productos alimentarios, o sea, todos los productos que de alguna manera son de consumo directo humano y pueden afectar de alguna manera al organismo. Medicamento y alimento, punto. Indican la frescura, tiempo de uso, estado de congelamiento, pérdida de propiedades, o bien podemos poner chip para transporte, por ejemplo, ¿dónde está? Es decir, saco un cargamento de, no sé, de fruta, lo que fuera, y lo puedo monitorear para que llegue a destino y no quede en manos en el medio. Diseñadores científicos que se juntan para lograr estos objetivos es lo que tenemos que lograr para mejorar el nivel de vida. Entonces, en definitiva, para una bolsa inteligente, lo que aplica es el diseño. ¿Qué es el diseño? Nosotros hablamos de que, por ejemplo, aquí tenemos algunas definiciones, como proceso previo de configuración mental, una prefiguración en lo que es una búsqueda de una solución en cualquiera de los de los campos, por ejemplo. Tenemos muchos conceptos, ¿no? Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Si nosotros aplicamos en el campo del diseño de un envase la filosofía del diseño, le puedo garantizar que no es sacar un envase por sacarlo, no es simplemente utilizar lo que ya está en plaza y bueno, a ver, o qué más barato puedo lograr. Si nosotros vemos que el arte, de alguna manera, el público lo paga, un envase bien programado se paga solo, que eso implica absolutamente desde la creatividad, de diseño, de imagen, hasta todos los factores adicionales que debe tener ese requisito del envase. Entonces, para el proceso de diseño tenemos dos grandes etapas, que es el proyecto en sí y los materiales en sí. Por ejemplo, proyecto. Tenemos que analizar el mercado, ¿verdad? ¿Qué requiere el consumidor? Pregúntense si esto es algo que se hace, ¿verdad? ¿Dónde debe llegar el envase? A mí me han consultado muchísimas veces en varios países de América, me dicen, ay, yo quiero lograr este producto, porque digo, a ver, ¿qué van a consumir? ¿Qué vas a envasar? ¿Dónde va a llegar? O sea, no es lo mismo envasar un queso que va a seguir fermentando dentro de un envase que es de permeabilidad selectiva, es decir, permite la salida del anhídrido carbónico y no permite la entrada del oxígeno, para entregarlo en un consumo local de máximo 20 días, o mandar ese mismo queso a un lugar donde se va a consumir dentro de 360. Son situaciones diferentes. No es lo mismo mandar a un lugar donde la temperatura ambiente es, digamos, promedio por debajo de los 20 grados y otra es por arriba de los 40. O sea, todo ese tipo de situaciones hay que estudiarlas y hay que analizarlas. ¿Qué condiciones debe afrontar ese envase? ¿Verdad? No es lo mismo, insisto, en una góndola donde todo el mundo la toca, que de pronto en un lugar donde la expedición es completamente diferente. ¿Cómo se va a almacenar? Digo, si ustedes van a diferentes tiendas de autoconsumo y van a sus lugares de cómo almacenan, van a ver que en algunos tienen atmósfera controlada, es decir, tienen refrigeración con aire acondicionado y todo eso lindo, y seco y limpio, y bla. Y en otros lo tienen así en los galpones y va al sol y pasa la radiación UV y qué suerte en pila con el envase. Entonces hay que estudiar mucho esta situación. ¿Qué va a ocurrir en el ciclo final? Y después de todo, cuando se termina todo esto, ¿qué va a pasar con ese envase? ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer la gente? Análisis de materiales. Para hacer estos envases, ¿qué resina debo utilizar? Para hacer, si hablamos del queso, es decir, yo no puedo poner un material que es barrera al anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque si le pongo material de barrera al anhídrido carbónico, no va a madurar ese queso. Y la maduración implica evitar formación de cáscara. Por ejemplo, ustedes compran un queso fresco que no tiene cáscara, no sé en Guatemala cuál puede ser, pero no sé las marcas ni las denominaciones, pero ese queso, si ustedes le ponen un material barrera al anhídrido carbónico, le va a formar una cáscara como los quesos duros que venden en los mercados, a la intemperie. ¿Cuáles son sus propiedades? Hay que analizar estas situaciones. ¿Qué aditivo necesita? Vamos a aplicar ¿qué?
un UV, vamos a aplicarle un nano, o qué vamos a aplicar. Y con cuál material puedo hacer una alianza. Y acá viene uno de los puntos que vamos a ver más adelante, que es la compatibilidad de materiales. Y esa es una de las tendencias. Una de las tendencias que se vienen en el mercado de envases es la compatibilidad de multilaminares. Lo voy a explicar adelante para no confundir ahora. Análisis de proceso. ¿Cuál es el mejor proceso para fabricar ese envase? Y eso implica ahorro, consumo y disminución de costos y recursos. ¿Cómo mejoro las propiedades? Acá vamos a hablar de aditivos, como pueden ser nano. ¿Qué equipo tengo que utilizar? Y cómo eficientar mi proceso. Entonces, nosotros dentro de los materiales y materias primas, vamos a ver muy rápidamente las propiedades de los materiales, vamos a ver las principales resinas, pero muy rápido, las situaciones ecológicas, comerciales y los nuevos desarrollos, como biopolímeros, biobasados, compostables y convencionales con algún tipo de proceso. Entonces, básicamente las propiedades se clasifican en tres grandes grupos dentro de los plásticos convencionales, como son las físico-químicas, las mecánicas y las rheológicas, ¿verdad? Es decir, sus propiedades finales: resistencia, permeabilidad o impermeabilidad, absorción de radiación dentro de los rayos gamma o la frecuencia que sea, mecánicas, resistencia al rasgado, a la punción. Por ejemplo, el manipuleo de los dedos es una resistencia a la punción. Para un envase tiene que tener esa resistencia para que no van a comprar una carne toda agujereada de dedo porque la gente estuvo tocando. Es decir, el envase tiene que ser tan rígido que evite esa situación. Y rheológica, cómo se comportan esos materiales en su máquina. Entonces aquí tenemos algún ejemplo de tomar factores para fabricar un producto. Nosotros tenemos dentro de una familia muy puntual, como pueden ser los polietilenos, tenemos cristalinidad, tenemos densidad, y la cristalinidad y la densidad van de la mano. Es decir, a mayor cristalinidad, mayor densidad. La cristalinidad, ahí vemos una serie, parece como si fuera un radiador. Esos son moléculas que se van agrupando formando cristales. A medida que se juntan las moléculas, la densidad del producto cambia, es más grande. ¿Y la cristalinidad qué significa? Que forman cristales. ¿Esos cristales qué van a hacer? ¿Cómo lo van a identificar? Entre un plástico y con menos cristales. Porque los cristales van a repeler la luz. Por cuanto más cristales tengo, más opaco va a ser ese material. Y si no hay cristales, va a ser más amorfo y la luz va a pasar entre el plástico y va a ser más transparente. Entonces, eso es en líneas generales, porque hay procesos para transformar materiales cristalinos en amorfos, pero cambia su ecuación de cristalinidad. Pero esto es un punto a tomar en cuenta. Propiedades térmicas, muy rápido. Tenemos diferentes plásticos que van desde la temperatura de 110 grados a 320 grados. Imagínense fabricar un envase donde van dos compuestos dentro de un laminar, es decir, un multienvase donde tiene 5 plásticos diferentes, y uno se fabrica a 110 grados y uno de ellos a 320 grados. O sea, ¿cómo lo fabrico? O sea, porque si cuando llega un momento donde se van a juntar, el de 320 grados me va a quemar el de 110 grados. Y si la temperatura tiene que estar en 110 grados, el otro nunca se va a fundir. Pero adicionalmente ese envase, que lo logré, lo fabriqué y lo puse en el mercado, cuando lo quiero reciclar, que está pegado y tiene un componente de 100 grados y otro de 320, se me hace imposible. Y además hay incompatibilidad entre estos materiales, por lo que tengo que poner adhesivos con otras características. Entonces el tema se complica aún más. Algunas de las resinas más importantes que ustedes conocerán: polietilenos, alta y baja. Después hay una familia enorme, hay ultra baja, ultra alta, hay lineales mezclados. Es toda una familia. Pese que la gente piensa que es uno solo, estamos hablando que solo los polietilenos, hablamos de cientos de polietilenos. Después tenemos el EVA, que es etileno vinilacetato, es una modificación del polietileno, es un monómero acetileno, pero se le agregan, es un copolímero, otro monómero que es vinilo, y de ahí sale el vinilacetato, y de ahí sale el nuevo producto. Y ahí hay varios: polipropileno, PVC, y después tenemos
PVDC, que es el policloruro de polivinileno, que es un producto que es de atmósfera selectiva. Es uno de los productos que permite, digamos, frenar el oxígeno y permite la salida de anhídrido carbónico. Alcohol polivinílico es un polímero sintético biodegradable porque se degrada muy fácilmente con el agua, eso lo vamos a ver. Después tenemos el BOH, que es otro producto que se usa en los multilaminares, la poliamida, el PET y poliestireno. Entonces, cuando pasamos a las necesidades ecológicas que requerimos para hacer esos envases, tenemos que tomar en cuenta en su fabricación, tenemos que tomar en cuenta la incidencia en el producto, el transporte, reciclaje y la disposición final. Ahí esos 5 puntos son fabricación. Para fabricar un producto, tengo que tratar de que mi proceso sea el más ecológico posible. El plástico es un proceso muy ecológico, no tiene residuos tóxicos prácticamente, hay alguno que otro que tiene, sí, sobre todo el PVC, que es el que tiene cloro, que es el más complejo para tomar en cuenta. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero sí tenemos, por ejemplo, los procesos de fabricación deberían ser lo más ecológico posible, ahorro de agua, ahorro de energía, el transporte, lo que hablamos hoy de la botella de leche, no es lo mismo, o los autos. Un auto hoy tiene prácticamente el 80% es plástico contra el metal, y el peso es abismal, totalmente dispar uno con otro, y el consumo de combustible es completamente diferente. Si yo voy a manejar la misma carrocería hecha de plástico y uno de metal, consumo de 3 a 4 veces más combustible por la fuerza que tiene que hacer ese motor, digamos el mismo motor en los dos autos, para lograr esa misma aceleración. Después tenemos reciclaje y reutilización. Esos envases, si se pueden reutilizar, son perfectos, ¿verdad? Las bolsas de supermercados son bolsas reutilizables, por más que la gente dice que son de un solo uso, porque es un tema aparte, que no tienen un concepto muy claro, que es de un solo uso. Pero una bolsa de un queso es realmente de un solo uso, porque cuando uno abre el envase, ya pierde su condición de vacío, o bien ya pasó sus 120 días y ya no sirve para volver a envasar otro queso al vacío por otros 180 días. ¿Qué quiere decir? Que es de un solo uso. Es decir, terminó su uso, su vida útil, y ya no sirve para eso. Ahora bien, la puedo lavar, la puedo lavar y la puedo volver a usar para poner caramelo, pero en realidad ya no sirve. Y el reciclaje es fundamental, porque si yo voy a reciclar esos envases que son multilaminares, pero en realidad no puedo darles valor, porque no los puedo reciclar, porque tienen una variable tremenda de viscosidad, de temperatura, de incompatibilidad. El polietileno y la poliamida no se llevan, el EVOH, el polietileno no se llevan. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el polipro y el polietileno no se llevan. Entonces, esos reciclados son, digamos, de alguna manera un producto que tiene muy poquita aplicación como relleno y sin valor agregado. Entonces tenemos que pensar que esos productos deberíamos hacerlos con una mentalidad de reciclado. Y la disposición final, esto va a terminar siendo basura, porque no hay manera de que lo pueda recuperar. Los procesos de fabricación ya los mencioné, energía, agua, pero no mencioné, por ejemplo, el uso de detergentes. Cuando nosotros reciclamos, usamos agua y usamos detergentes. Ahí generamos una cierta contaminación. ¿Por qué? Porque tampoco hay un sistema de clasificación ciudadana, no lo hay. La verdad que cuando se van a buscar productos postconsumo, se van a buscar ya al final de su ciclo y dispuestos en vertederos o en algún relleno sanitario, pero ya están contaminados. Por ello, como no hay un sistema de gestión, de clasificación, ¿no? Como puede ser una bolsa amarilla para plásticos, y ahí va a un lugar donde se puede clasificar. Hay muchos sistemas de clasificación, no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, realmente este es un inconveniente. Incidencia en el producto, fundamental para un envase, reducción de peso y reducción en la fuente. Nosotros acá, ¿qué significa eso? Si tomamos ejemplo una botella de refresco, no voy a nombrar la marca para que no crean que es publicidad. Una botella de refresco de hace 40 años pesaba
60 gramos. Hoy pesa la misma botella 10 gramos. Entonces, ¿qué significó? Que si yo hubiese mantenido ese peso al día de hoy, estaríamos perdiendo 5 botellas por peso para abastecer al público. Esto significa que hubo un desarrollo tecnológico en un producto que con 10 gramos tiene la misma característica técnica que cuando tenía 60 gramos hace 40 años atrás. Entonces evolucionó la ciencia y ¿qué logró? Que usáramos menos PET para abastecer a la persona. O en definitiva, con el mismo PET que hacíamos hace 40 años, hoy abastecemos a 5. Y antes a 1. Entonces estamos reduciendo consumo de PET, que eso vamos a reducir en la fuente. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Reducir en la fuente porque los recursos son agotables, ¿verdad? Me dirán, hay recursos renovables, ¿sí? Sí, como la tierra también se agota, y por ejemplo los árboles, también tenemos situaciones muy complejas. Por ejemplo en el norte, en Europa del Norte, en Finlandia, un árbol demora un pino demora, un eucalipto demora 20 años en crecer. En el sur demoran 7 años, que se van al sur a hacer deforestación. Está bien, pero las tierras se generan un agotamiento, se comen los nutrientes y además consumen mucha agua. Cuando hay deforestación, esa agua que no es consumida genera una suba y eso puede generar un desbordamiento de aguas en las laderas. Entonces todo tiene una consecuencia. Lo que hago acá me va a afectar en mi ecobalance. Transporte, mayor cantidad de volumen de traslado. Por ejemplo, hablan de ecología con el tema de las bolsas de supermercado. Hoy mandamos bolsas de tela que cada bolsa pesa 250 gramos, cuando una bolsita de supermercado pesaba 10 gramos. Estamos hablando que es 240 gramos más por bolsa. Esto significa que si voy a mandar un camión de bolsas de tela de 24 toneladas, estamos hablando de 100.000 bolsas. Pero si mando bolsita al supermercado, mando 2.5 millones. Es decir, tengo 2.4 millones de personas atendidas. El problema de la bolsa supermercado, que es un embalaje, ha sido la mala calidad para ahorrar costos de muchos fabricantes plásticos que generan una muy mala imagen en el mercado. Pero en definitiva, es lo que nosotros necesitamos. Reciclaje, ya lo vimos, y disposición final es lo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí, para que sigan viendo lo que está ocurriendo en diferentes países del mundo, donde esto es realmente absurdo. Y es otro tema y no vamos a entrar en ello. Reciclaje, básicamente de estos productos, lo importante que voy a mencionar aquí es que tenemos que separar, es decir, recolectar y separar. Pero si nosotros separamos materiales de la misma familia, tienen un valor. Vamos aquí atrás de nuevo, para que les muestre. Aquí podemos ver bolsas, podemos ver, bueno, hay unas cajas por aquí, hay unos botes, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos separar todas las bolsas por un lado, todas las cajas por otro, empezamos a mejorar nuestro valor. Ahora, dentro de las bolsas vamos a encontrar con que hay 100 tipos de bolsas diferentes. A medida que yo voy bajando en mi gráfica hasta los materiales prácticamente iguales, es cuando yo logro mi mejor valor. Si esto se clasifica y se hace de origen, evitamos esta pérdida. Entonces, para valorizar un residuo, aquí tenemos el proceso, el envase usado, se tritura, se separa las impurezas y vuelve a ser otro producto. No necesariamente el mismo, ¿verdad? Y aquí, un poquito rápido, mostrarles que para los plásticos tenemos una clasificación de reciclaje, que son de una sola clase, son químicamente similares, pueden ser mecánico, y cuando ya empiezan a ser, digamos, incompatibles, tenemos que pasar de mecánico a un químico, a un proceso químico, y por último, si no se van a transformar en basura, y es lo que no podemos tener, que sean basura, o bien incinerarlos y lograr un tipo de reciclaje energético, como podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué el energético? En esta tabla rápida vemos que el gas natural tiene 46 megajoules
y vemos el polietileno tiene 45. O sea, los plásticos son hidrocarburos, la mayoría son hidrocarburos, los plásticos son, es de la química orgánica la mayoría. Hay química, o sea, hay plásticos inorgánicos y plásticos orgánicos. Es muy interesante el tema, y es muy complejo, porque a nivel social se educa como que los plásticos son inorgánicos. ¿Por qué? Por su longevidad, porque son difíciles de degradar. Entonces se confunde ese esquema. Pero los que son de base carbono son orgánicos, los que son base silicio, como la silicona, son inorgánicos. Entonces, uno de los puntos rápidos, yo no sé bien cómo estamos, creo que nos quedan unos 5 o 10 minutos, las bolsas como tal tienen que venderse en promoción, protección de producto, competitividad e informativa. Pero vamos a pasar ahora a otra parte que es, por el tiempo que nos queda, que es las materias primas que podemos empezar a utilizar en los nuevos, digamos que son lo que se viene a partir de ahora, ¿verdad? Los plásticos procesos, aquí tenemos 3 conceptos: plásticos de extrusión, reorientación, ahora les voy a explicar, multicapas y aditivos nano. Nosotros aquí tenemos un proceso de extrusión. No sé si los que están aquí conocen este proceso, pero básicamente, ¿qué está pasando? Aquí les quiero mostrar, es un proceso común de extrusión donde el material se funde, se hace el globo y se tira. Ahí hacemos un polietileno común y corriente. Pero imagínense aquí que tenemos, en este caso, 3 capas, mejor dicho, 5 capas, ¿verdad? Ese film que ustedes están viendo ahí son 5 extrusores, como este que ven aquí, son 5 que fluyen en un solo, aquí, fluyen aquí, y de aquí se forma la película y de aquí se forma el rollo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos 2 tipos de orientación. Una orientación hacia arriba y una orientación biaxial, que aquí hace otro tipo de orientación para el film. ¿Para qué? Para lograr propiedades mecánicas, particularmente de polietileno. Ahora, en este tipo de desarrollos, nosotros aquí tenemos un estiramiento del material. No tengo la imagen aquí, porque además es un proceso, digamos, relativamente nuevo. Se está haciendo una reorientación adicional a estas orientaciones. Es decir, aquí se está reorientando. ¿Para qué? Para que el producto tenga una característica de barrera mejor. ¿Qué significa esto? Que si yo anteriormente estoy usando 5 capas y tengo que poner polietileno en mis capas de sello y externa, en el medio le pongo un EVOH, una copoliamida, perdón, y le pongo los adhesivos, ese producto va a ser uno solo. Va a ser este que vimos aquí, que está aquí, este envase de carne que está aquí, ¿verdad? Para mantener el vacío. Pero este envase, la poliamida, permite que el producto se conserve, no entre el oxígeno, por lo menos por 180 días. Puede ser más, dependiendo del tipo de poliamida. 180 días. Pero el polietileno no se puede. El polietileno solo podría ser 20 días, menos de 20 días, ya pierde su capacidad de permeabilidad, de impermeabilidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando nosotros hacemos ese estiramiento, el polietileno como tal permite una barrera mayor a los 20 días. Se va hasta 45, 60 días. ¿Qué ocurre? Que entonces no necesito poner poliamida. Puedo hacer un envase automáticamente todo polietileno. Y todo tratado de tal manera que mi envase va a durar por lo menos 45 o 60 días. ¿Qué significa? Que para mercados locales de rápido salida, mi producto puede suplir el uso de materiales que no voy a poder reciclar por incompatibilidad. Por lo menos mecánicamente. Químicamente es otra historia. Entonces, ese producto que no puedo reciclar, con esta solución sí la puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Que las multicapas tienen comportamiento reológico diferente, viscosidades distintas. Aquí pueden ver, en este caso, son 7 capas, los cuales prácticamente 2 productos, o 3 productos de ellos, porque los adhesivos también, podrían llegar a ser incompatibles entre ellos. ¿Tá? Entonces, si esto logramos con o algún aditivo, o bien con estos procesos anteriores, y hacemos un solo film, resolvemos una problemática que es su disposición final, porque ese producto sería fácilmente reciclable.
Entonces, para ello tenemos este proceso y tenemos esta otra situación, que es la nanotecnología. Aquí les pongo en una gráfica para que tengan un poco una idea cómo va la nanotecnología. La nanotecnología es una de las tendencias más fuertes que está entrando hoy en el mercado de envases y embalajes. ¿Para qué? Primero, para suplir la incompatibilidad de los materiales con mayor barrera. Es decir, nosotros vemos aquí, por ejemplo, en este caso, estamos poniendo un nano arcilla para mejorar las características del EVOH. Está bien, pero si nosotros sumamos el producto nano al producto, digamos, rediseñado por proceso, nuestros 60 días de polietileno con el nano se van a ir a 90, a 120 días. Entonces, ¿qué ocurre? El nano es simple, digamos, es fácilmente reciclable. Por eso va a aplicar perfectamente bien en este tipo de etapas. Aquí tenemos los plásticos biobasados. Y acá tenemos la primera gran confusión que hay en el planeta, prácticamente. Biobasado, la gente dice, es biodegradable, porque se llama bio. No tiene nada que ver. Un biobasado significa que puede venir mejor dicho, viene de algo de la naturaleza. Por eso la palabra bio. Pero no necesariamente debe ser un producto biodegradable. Y le voy a explicar por qué. Acá tengo el ejemplo más fácil. Nosotros podemos sacar de la caña de azúcar el etanol. Aquí está. Esa es la molécula. Si ven la molécula y ven la molécula que está al lado, el hidrógeno carbono es digamos, el H es hidrógeno, el C carbono, para que no sea hielo, eso es el oxígeno. Nosotros, ¿qué hacemos? Deshidratamos la molécula de etanol y nos sobra agua, pero nos queda etileno. El etileno lo polimerizamos y hacemos el polietileno. Es el mismo polietileno que sale del petróleo, lo mismo, pero simplemente que viene de un lugar diferente. Entonces, por eso es biobasado, pero no es biodegradable, en lo absoluto. ¿Está? Después tenemos los biopolímeros, los bioplásticos. Bueno, polímero, plástico. O sea, vamos a aclarar que todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos. Los polímeros son moléculas gigantes, que también puede ser, bueno, la celulosa es un polímero, no es un plástico como tal. ¿Ah? El plástico, por ser un polímero de molécula gigante, pero ser artificial, ¿verdad? Es un plástico. El polímero natural no es un plástico, ¿verdad? Entonces, perdón. Polímero o copolímero producido a partir de materias primas de fuentes renovables, ¿no? Esto es un bioplástico. Esto es un biopolímero. Que sea un polímero hecho de la caña de azúcar, pero no transformado en etanol y etileno, sino el polímero es caña de azúcar. O la celulosa que tiene la caña de azúcar. ¿Verdad? El polímero de origen natural agrícola usado directamente como material de packaging, como puede ser almidón o el almidón termoplástico, que es un tipo de biopolímero. Termoplástico, ¿por qué? Porque se puede procesar en equipos convencionales. Monómeros obtenidos de fermentación, como puede ser el ácido poliláctico, el PLA, muy conocido el día de hoy, es un producto que está entrando de manera fuerte en el mercado. Ahora después vamos a aclarar un poquito. Polímeros microbianos, síntesis como puede ser el pululano, el poliláctico mismo o el polihidroxialcanoato, ¿verdad? Pero depende del tipo de sustrato y de bacteria. Tenemos muchísimas gamas de productos que son polímeros naturales, como no era el celofán. El celofán es igual a esto, ¿verdad? Es igual. Simplemente que ahora vienen otros productos que no son de desarrollo de ahora. El PLA tiene 50, 60 años de existencia. Simplemente se están aplicando, y tenían su mercado, se están aplicando el día de hoy por las prohibiciones, por la situación con el plástico. Aquí tenemos el biopackaging. ¿Qué es un biopackaging? Debemos digamos, diferenciar los bioplásticos naturales, que son biodegradables, y las mezclas de polímeros tradicionales. Es decir, por ejemplo, tenemos mezcla de almidón con polietileno, es un biodesintegrable. Hoy mucha gente utiliza esto para decir biodegradable porque el polietileno como tal es simplemente, digamos, protege el almidón.
nada más. Si nosotros le hacemos un tratamiento microbiológico al almidón y modificamos su estructura molecular y la unimos con el polietileno, hacemos otra cosa, que es un copolímero que va a ser biodegradable y biodesintegrable, pero con características distintas. Va a generar emisiones rápidas de agua y de CO2, no afectando al ambiente, o sea, a la... Lo único que se degrada en este caso puntual, que son las blendas, es el almidón, porque el microorganismo no tiene enzimas para destruir la cadena carbono-carbono, no hay manera. Entonces, lo importante de este biopackaging que tiene que mantener la integridad del producto. Yo puedo hacer un producto de PLA o del almidón, pero si el producto no lo conservo, no me va a servir. Porque en definitiva yo necesito que mi producto es el que se tiene que conservar en el tiempo. Si son agentes biológicos que los pueden atacar, ese producto sería biodegradable. Si es compostable adicionalmente, sería un bioenvase o un biopackaging. Entonces, porque vamos a aclarar, que sea biodegradable no necesariamente es compostable. Lo vamos a ver ahora para que quede más claro. Entonces, ¿qué es un plástico compostable? Plástico que se degrada por proceso biológico durante el compostaje, transformándose en CO2, agua, compuestos inorgánicos y humos, pero a una velocidad igual que se puede, digamos, degradar una manzana, ¿verdad? No deja residuos tóxicos ni visibles. Eso tendría que, esa sería su ecuación, ¿verdad? Bueno, un plástico, aquí lo que mencionaba anteriormente, puede ser degradable sin ser biodegradable, al no ser asimilado por los microorganismos. Aquí hay aditivos que venden en el mercado, como los oxodegradables, que lo único que hacen es bajar el peso molecular de la cadena del plástico hasta transformarlo en oligómeros. Los oligómeros son moléculas de poco peso molecular, menores generalmente a los 10.000 mol. Por arriba de eso es una molécula de gran tamaño y empiezan a ser ya las macromoléculas, las moléculas gigantes, los polímeros, ¿no? Entonces, básicamente, el oligómero es lo que ellos dicen, es asimilado por el ambiente, por consiguiente es biodegradable. Pues no, es simplemente degradable, es decir, se transforma en oligómeros y de hidrocarburos. Ni siquiera es plástico, ya es un hidrocarburo. Entonces un plástico puede ser biodegradable, porque se biodegrada en 3 años, pero no es compostable, porque el compostable necesita un tiempo para que se biodegrade y se efectúe, por lo menos, la descomposición del 90% de esa materia. Entonces, como propiedades, por ejemplo, el PLA tiene propiedades que pueden lograrse similares ópticas, le falta propiedades mecánicas, su transición vítrea es muy, muy compleja, y las propiedades de barrera, por ejemplo, que es lo más importante para un envase, poliolefinas son muy buenas, ¿verdad? Barrera al vapor, evitan la deshidratación del producto, o de un alimento generalmente fresco. El biopolímero son de pobre barrera y al vapor de agua, y generalmente muchos de esos materiales son higroscópicos. Y el biopackaging de frutas también tiene poca actividad de protección. Entonces, este es un mercado que está en desarrollo, porque están todas las petroquímicas y institutos científicos en el mundo buscando soluciones para la famosa prohibición de los plásticos. Entonces, algunos biopolímeros tienen altas propiedades de barrera al oxígeno, pero con complejo todavía no están 100% abordados. También quiero comentarles, tenemos algunos polímeros sintéticos que sí son biodegradables, como puede ser alcohol polivinílico, la policaprolactona y el copolímero de etileno. Y algún tipo de poliamida, que son polímeros naturales, pero fabricados de forma sintética. Bueno, en este caso, más o menos lo mismo que hablamos, pero quiero mostrarles los mecanismos de biodegradabilidad para estos productos. Son degradación mecánica, fotodegradación, química, degradación biológica, que ahí donde hoy por hoy se está trabajando en todos estos desarrollos. El compostaje es considerado reciclado orgánico y es el tratamiento aeróbico de las partes biodegradables de los residuos
de envases por medio de microorganismos, bajo condiciones controladas. No puedo poner cualquier producto aquí. Si pongo un producto que no se me va a cumplir con esa degradación en este tiempo, generalmente no pasa los 180 días. Tiene que estar más del 90%, digamos, transformado en otro producto. En un humus o un residuo usable, o bien agua, o bueno, en definitiva, hasta aquí llegó esta presentación. Les quiero agradecer. Espero que el tiempo pasó a mucho más días de andar hablando. Pero bueno, espero que les haya servido esta presentación y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por todo su tiempo, por toda la información que nos compartió. Es bastante, está todo muy valioso. Y muchas gracias pues, por compartir toda esta información y este conocimiento con nosotros, por su tiempo, realmente, ¿verdad? Y para comentarle, acá tenemos una pregunta. Bueno, tenemos ya un par. Nos consultan en tema de nanotecnología. Clientes de Europa no nos permiten el uso de nanotecnología en materias primas ni materiales de empaque. ¿Esto lo deben declarar los fabricantes de materia de empaque? Preguntan, y si tiene beneficios, ¿por qué no es permitido? Bueno, primero que hay que ver qué tipo de nanotecnología, por ejemplo, por un ejemplo muy puntual, el carbonato de calcio de nanotecnología se usa en todas partes del mundo. No sé quién dice que no se puede prohibir, no conozco el tema. No sé, o sea, no conozco quién es el que dice que no se puede en algunos aspectos. También hay tipo de, por ejemplo, el grafeno. El grafeno se está usando muchísimo, la arcilla, para muchas aplicaciones. Lo que puede ocurrir, no sé, tendrían que dar información al respecto. Pero lo que puede estar ocurriendo es que de pronto el producto que le ponen de nanotecnología o un producto nano puede tener alguna consecuencia con el que va de la capa del producto como tal. No sé, si por ejemplo hay productos que pueden ser atacados por algún aditivo. Un ejemplo puntual, si yo quiero envasar la caprolactama, ¿verdad? Es un material muy corrosivo. Yo si le pongo un mineral en la capa de contacto, voy a generar una activación y una activación de esa caprolactama y va a transformarse, va a generar una oxidación amarillenta. Entonces va a generar un conflicto. Pero es muy puntual. Si yo hago un material multilaminar, pongo ese mineral, lo pongo en la capa del medio y no tiene contacto con la caprolactama. De pronto ese nano se puede poner en la capa del medio y no le va a afectar ese producto, pero no sé, o sea, la pregunta para mí es muy extraña porque en Europa están aplicando la nanotecnología, sobre todo de los productos, te digo, grafeno, carbonato de calcio, dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un producto muy utilizado para mejorar la dispersión y no estoy entendiendo el quién está prohibiendo y qué, pero bueno, no sé si me pueden dar algo más de información, y si no, espero que le haya servido la respuesta. Gracias, Gabriel. Le comento otra pregunta. Dice, ¿se pueden hacer bolsas de aguacate o palta? ¿Qué otros productos orgánicos biodegradables como almidón de yuca? ¿Cómo podemos obtener bolsas más transparentes de plásticos biodegradables o compostables? O sea, lo que está preguntando específicamente es una bolsa que sea de un bioplástico transparente. Sí, eso nos preguntan, que si se pueden hacer bolsas de aguacate Sí. o palta y cómo hacer que las bolsas sean las compostables o biodegradables sean más transparentes. La transparencia básicamente es parte del proceso. Es parte de un proceso. O sea, yo puedo poner catalizadores como agua en algún tipo de bioplástico para lograr una mejora en sus características ópticas. Lo podemos hacer, sí. También los procesos
los procesos son fundamentales. Los materiales, todos los materiales tienen un sistema de comportamiento reológico en los equipos de transformación, todos. Entonces, dependiendo, hay muchos materiales de trabajo, pero también podemos aplicarlos en las máquinas convencionales de plástico, ¿verdad? Como el almidón termoplástico. Ahora, si en ese proceso yo me excedo de los parámetros de temperatura, lo único que estoy haciendo es digamos, quemando el material, en un caso puntual. Es decir, por ejemplo, yo utilizo un plástico común y corriente y lo uso a 180 grados. Cambio, pongo un PLA, le pongo 180 grados. Me va a salir opaco. ¿Por qué? Porque lo voy a estar quemando. Tengo que, primero que nada, procesarlo a las temperaturas reológicas que tiene ese producto puntual. Ese es el primer punto que tengo que tomar en cuenta. Es decir, a mí me van a vender un producto PLA, o sea, cuáles son sus parámetros de proceso y sus diseños, porque también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las máquinas de proceso, vamos a pensar, si es una bolsa estamos hablando de extrusión. ¿Tá? En extrusión podemos tener dos sistemas simples, uno que es tubular y uno que es laminar. Vamos a pensar que es tubular, ¿verdad? Tenemos la máquina de extrusión. Pero la máquina de extrusión, que se comporta de una extrusora base, el husillo como tal, tiene una geometría, es decir, un diseño, ¿verdad? Entonces, cuando le voy a pedir a un proveedor un determinado biopolímero, me tiene que decir a mí, porque es parte de cuál es su reología geométrica. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo voy a usar un husillo convencional para un polietileno que no sirve para otros plásticos, como puede ser poliamida, digamos, los de vieja usanza tienen que tener reología diferente, ¿tá? Peor para un biopolímero. Entonces, ese es un punto a tomar en cuenta, ¿verdad? Proceso de temperatura, diseño del husillo es fundamental, porque si no tengo un diseño de una reología nueva, va a ser muy difícil que pueda procesar ese tipo de bioplástico. Va a ser un poco difícil. Y segundo, el enfriamiento. Toda la parte de estiramiento biaxial y axial y su enfriamiento para que el producto no pierda por absorción características de transparencia. Es decir, nosotros tenemos que lograr que no se cristaline el producto durante el proceso. Es un tema por eso. Y además hay muchos biopolímeros, hay muchos, hay varios, y cada uno tiene una pequeña variación. Entonces, lo importante en esto es la máquina que tienen. La máquina está preparada para trabajar materiales que requieren un proceso, digamos, de transformación más delicado que un polietileno común y corriente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí la otra pregunta era si se podía envasar aguacate y se podía envasar, ¿qué otra cosa era? Sí se podía, ahorita le digo, se pueden hacer bolsas de aguacate o palta y que otros productos orgánicos biodegradables como almidón de yuca. Bueno, básicamente todos estos productos, y yo lo explicaba un poquito antes con el tema de barreras y el tema se están desarrollando, sí, hoy se están desarrollando biopolímeros para el envasado de alimentos que van a tener un tiempo lo mismo que hablamos de la maduración del queso, es el proceso de la palta, sobre todo para exportación. Pero sí, ahí hay que tomar en cuenta las barreras. Hay que tomar en cuenta las barreras, porque dependiendo del tipo hoy les explicaba en una gráfica anterior, decía que los plásticos convencionales siguen siendo una barrera muy, muy superior a un biopolímero, ¿verdad? Son barreras todavía muy débiles. Si yo voy a usar una bolsa de aguacate para transportarla del supermercado a un mercado y que va a tener 10 días, digo, no pasa nada. Pero si la voy a envasar al vacío y la voy a mandar a Hawái, entonces ahí tengo que tener cuidado, porque esa bolsa hay que analizarla, cuál es su rango de permeabilidad, cuál es su caída de permeabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, ya sea aguacate, ya sea cualquier producto. Todos los productos requieren o bien una atmósfera selectiva o bien una atmósfera total. Esto significa que el producto puede tener una migración de etileno y necesitamos que sea permeable a la filtración a un etileno. ¿Por qué? Porque fue, digamos, esterilizado de esa manera, con óxido de etileno. O bien puede ser que el mismo producto
tenga ese componente y necesitamos que salga, porque si no empieza a madurar excesivamente el producto y cuando llega a destino ya está completamente madurado. Entonces, no todos los biopolímeros tienen esas características, eso tienen que tomarlo en cuenta. Y esto ya es caso puntual del biopolímero que le están ofreciendo, ¿verdad? Hoy por hoy, yo en lo personal, los biopolímeros no los aplicaría, sacando los que ya tienen años y están trabajando en otras cosas, en materiales complejos. Hoy, porque todavía están en desarrollo. Y además ni siquiera tienen capacidad de venta, porque hoy el mercado del biopolímero no cubre el 10% del mercado mundial de plástico, no llega ni va a llegar nunca. Y tienen mercado suficiente como para entrar en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y además, insisto, lo importante es que el producto se conserve. Entonces, depende del equipo que tienen y depende del tipo de producto que van a envasar y depende del tipo de biopolímero que le están ofreciendo. Muchas gracias, Gabriel. Le comento otra pregunta. Dice, ¿y el PMMA para productos de cosmética natural? ¿El polimetilmetacrilato? El acrílico. Me imagino si eso nos colocaron. PMMA. Ok, ¿para qué? Para productos de cosmética natural. La pregunta, ¿qué significa? Si se puede usar el PMMA para el cosmético natural, digamos, en vez de ser un químico, un cosmético natural. No entendí la... Tal vez la persona que colocó su pregunta podría colocarnos en el chat tal vez un poco más de contexto que es... Bueno, le soy así. El polimetilmetraquilato, bueno, se puede fabricar en un envase, sí, tiene buena transparencia, pero hay que ver ese producto natural qué requerimiento tiene, porque tampoco tiene buena barrera, por ejemplo, si necesita una barrera a la humedad. Ese producto pone una permeabilidad a la humedad, pueden generar una pasta diferente o pueden tener algún tipo o un perfume, digamos, que se va migrando su aroma, va migrando, dependiendo qué requiera ese producto. Digo, en definitiva, el PMMA, digo, sí, se usa para muchas cosas, pero generalmente como es un material más, se usa más para láminas rígidas, se usa mucho para cartelería. Yo les comentaba hoy en la charla que se usaban para suplir los vidrios de los aviones, porque es resistente, no es muy resistente al rayado, pero es resistente, aunque es muy quebradizo. Dependiendo qué es lo que requiere ese producto, podría llegar a servir. Muchas gracias. También nos consultan, ¿es reciclable el grafeno y dónde estará disponible su libro? A ver, un minuto que puse acá. ¿Dónde venden el grafeno en Guatemala? No, si el grafeno no es sé. reciclable y dónde estará disponible su libro. Sí, el grafeno es carbono, es una molécula de carbono, muy concentrada. Y básicamente hoy hay empresas que venden aditivos, básicamente habría que ver qué empresas venden aditivos en Guatemala, porque serían ellos los posibles proveedores. Digo, en todo caso, bueno, yo les podría después enviar a Netzer alguna información de quién puede mandar a Guatemala o a disponible. Yo puedo investigar y mandarles la información a nivel mundial para que puedan tener esa oferta ahí. Pero sí, muy buena pregunta, porque el grafeno es un aditivo nano que por ahí se va, por ahí viene el nuevo desarrollo de envases, o sea que está muy bien. Voy a investigar y se lo voy a pasar luego a Netzer. Y lo mismo con el tema del libro. El libro va a salir, si Dios quiere, antes de fin de año, y ahí, bueno, Netzer, que de alguna manera es el contacto que tenemos en Guatemala, para que él muestre, o sea, distribuya o mande el libro. Él va a estar a
disponible rápidamente, si Dios quiere. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí varios de los participantes nos hicieron ver sus felicitaciones a la charla por el contenido, por la información, por lo que nosotros pues también queremos agradecerle por su tiempo, por todo el conocimiento que nos transmitió el día de hoy, lo cual es de mucho valor para todos nuestros espectadores. Por lo que muchas gracias por ser Muchas parte del gracias. evento, por ser parte de las conferencias y pues siempre seguimos en contacto. Cualquier información que guste que traslademos a los participantes, con mucho gusto lo podemos coordinar, ¿verdad? Muchas Bueno, sí, gracias, Gabriel. con mucho Y gusto siempre, sí, y agradecerles a ustedes por la invitación. Y bueno, si algún día necesitan cursos o lo que sea, con mucho gusto estamos a disposición. Y agradecerles a todos la atención y espero que, bueno, y les agradezco los comentarios, que les haya sido de utilidad. Esa es la idea, que les sea de utilidad. no, sí, seguramente sí. Pues bueno, como les decía, primeramente pues podremos ahí seguirlo conociendo y pues muchas gracias también a la Comisión de Plásticos y a Cowaplast por facilitarnos el contacto con Gabriel y ser auspiciadores de esta conferencia. Muchas Muchas gracias. gracias y Bueno, pues que tengan muy buen día. Que estén saludos muy a bien. todos. Gracias. Adiós. Gracias, buen día.